Como siempre nos acompañan a la izquierda, siempre a la izquierda y de rojo, mi querido Raciel, y a la otra izquierda, que es la derecha, nuestra queridísima Ruth. ¿Cómo ven el asunto del video de Salinas Pliego, donde ya prevé que el día de mañana la Corte va a resolver finalmente sus créditos fiscales? Va a ser la última resolución y muy probablemente lo van a condenar a que pague lo que tiene que pagar. ¿Vieron la manera en la que se condujo, como siempre? A mí lo que más risa me dio fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe, allí circundándolo. Es una cosa. Me recordó a esta parte de este señor que hizo Frena. Se me fue su nombre ahorita, pero justamente cuando... Sí, el que se cayó. ¿Cómo se llama? Ahorita nos acordamos. Ahorita nos acordamos, pero sí. Un personaje minúsculo que yo siento que Salinas Pliego va para allá, pero... Yo creo que ni la Virgen de Guadalupe lo va a salvar en esta ocasión. Entonces, en varios gobiernos anteriores se salvó el señor, pero creo que ya con el nuevo gobierno en turno ya le llegó su verdadero karma a este señor. Entonces veremos lo que va a sufrir, lo que han sufrido todos los mexicanos, las deudas que él también les ha impuesto. Entonces vamos a ver cómo su peor pesadilla se convierte en realidad. Sí, desde luego, creo que siempre es importante hacer desde luego el análisis sin dejar de lado una suerte de recorrido histórico, cómo es que llegó allí, porque un poco pues él menciona siempre que es una persecución política, que lo están queriendo obligar a pagar algo que no debe, pero basta con leer el libro de su padre, quien fue su mentor, no nada más su padre, sino su mentor, y quien lo enseñó a evadir impuestos. Ahí está escrito, ahí está el libro de su padre donde dice cómo creaba esas empresas y cómo se valían de todas estas artimañas para finalmente no pagar impuestos. La ley fue cambiando y entonces todas estas maneras que utilizaban para evitar pagar lo que verdaderamente les correspondía, por poner un ejemplo, la denominada consolidación fiscal, que tú tenías una empresa muy redituable y entonces no quieres pagar impuestos y creas otras dos. Y a partir de esas dos declaras que tiene pérdidas y luego lo que haces es que esas pérdidas las quieres sumar a la empresa que sí te es redituable para que entonces de ahí pagues menos. Y eso ya no lo puede hacer. Y por eso es que él sigue argumentando que no debe lo que debe, ¿no? Y además genera toda esta discusión y dice, yo ya le pedí al SAT y no me responde. No, pues si el SAT si no es un programa de chismes como Ventaneando. Él tiene perfectamente claro porque a partir de los canales de comunicación oficiales le han invitado, el SAT desde luego no nos lo pueden mandar a nosotros donde se puede hacer público, es un asunto desde luego privado, pero tiene allí a su mano cuánto lo puede pagar, ¿no? Bueno, ahí dice el fantasmita rojo que por ahí anda, que ya que lo expropien. ¿Cómo ven? ¿Ustedes creen que se va a atrever el gobierno a embargar en todo caso si se niega a pagar? ¿Qué ven? ¿Qué creen que va a pasar con todo esto? Pues mira, tendremos que checar cómo actuaría Banco Azteca en uno de estos casos para poder determinar si se le expropia, ¿no? Vámonos con un breve recapitulado de todo lo que ha hecho Salinas Pliego. Recordemos, ya mencionas el libro de su padre, de Salinas Price, en donde justamente es un decálogo de cómo evadir impuestos y de cómo robar al erario público. Así es. Cuando en 1999 se crea, cuando en los 90s de Salinas Pliego compra TV Azteca, bueno, la parte de Imevisión, cómo roba Canal 40, cómo en 2000, en el sexenio de Calderón, participa en esa campaña ardua en contubernio con el gobierno de Calderón para promover la guerra contra el narcotráfico, cómo ha ido paulatinamente dando desatinos hasta esto que se da a conocer hace no mucho, que un juez, creo que era Luis María Aguilar, ¿no? Sí, el ministro. El ministro que escondió el expediente de Salinas Pliego por tanto tiempo. Entonces yo creo y coincido con Ruth, que es un momento en el que le va a llegar el karma, lo está alcanzando. ¿Por qué? Porque es una serie de situaciones en la que él participa políticamente de forma muy activa y yo sí creo que él se está viendo reflejado, que él puede lograr lo que en su momento logró Donald Trump, siendo un personaje televisesco, perdón, la invención del verbo, un personaje que viene del show, de la farándula, de los negocios, se dice empresario, que sabemos que debe todo lo que tiene, pero al final de cuentas se va reflejado en ese caso de Donald Trump, de poder llegar al poder, de poder aspirar. Simplemente lo comentó la presidenta en una de las mañaneras. Él está imposibilitado mientras no acredite el cumplimiento fiscal, que es el pago de sus créditos fiscales y de los impuestos correspondientes. Así es, y yo creo que vale la pena, apuntar un montón de asuntos allí que quedan siempre pendientes. Creo que
antes de decir, coincido absolutamente con lo que dices, supongo que tú ahorita nos darás tu opinión, Ruth, pero sí como Donald Trump y en el espectro latinoamericano también ahora con Javier Milei. O sea, este asunto de, por supuesto, siendo muy contestatario y muy majadero y diciendo palabras muy groseras, va a traer a una cierta ala que evidentemente está en contra del gobierno actual. Yo creo que no le va a salir, yo creo que son condiciones muy distintas, de eso podremos platicar en otro momento. Pero ahora que mencionabas y que hacías como este recorrido histórico y ponías en primer plano cuando compra esa empresa estatal, ¿no? Hay que recordar que cuando deviene todo la implementación del proyecto neoliberal, que inicia con Miguel de la Madrid y se recrudece con Salinas de Gortari, pues con Salinas se venden un montón de empresas públicas, entre ellas la televisión pública, que bueno, una de las estaciones que era Imevisión. Y justo, y eso te lo cuento a ti, querida Ruth, porque allá ustedes no saben, pero Ruth es una bebé, es una chiquilla, es una millennial, como muchos de los que nos están viendo, y a veces esos datos se nos escapan. O tú sí sabes toda esa historia de Imevisión y de dónde sacó Salinas Pliego para comprar esa televisora. No, ¿te acuerdas? Ven, así como Ruth, que sí sabe además quién es TV Azteca y sí sabes quién es Salinas Pliego, pero esos datos de repente se nos van de la memoria. Resulta que Salinas Pliego sí tenía Grupo Electra ya en ese entonces. Su padre había fundado primero una tienda de muebles que era Salinas y Rocha, y posteriormente el hijo, Ricardo Benjamín, ahora supuesto evasor de impuestos. Digo supuesto para mantenerme siempre en el asunto de la ley, ¿no? Bueno, el asunto es que él le pidió dinero al hermano del expresidente. Raúl Salinas de Gortari fue quien le prestó dinero, y ahí hay que sacar conclusiones. ¿No hay acaso un conflicto de intereses si el hermano del presidente en turno fue quien le prestó dinero a un particular? Exacto. Están muy tiernos, de verdad están muy tiernos. Ya le habían quitado la concesión del 7 y del 40. Ahí nuestro fantasmita rojillo sigue pidiendo que estamos muy... Él quiere ver ya de veras un asunto de golpe, de veras, de hacer exactamente... Además, hacer exactamente lo que Salinas Pliego hizo con Canal 40, porque ese no era tampoco de él, y se lo apropió gandallamente, dio un golpe allí, se hizo de la fuerza pública porque había contubernio con el gobierno en torno. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí nuestro querido productor nos puede platicar, porque él también fue rojillo. Él se fue al cerro de Chiquihuite precisamente a defender con su cuerpo y alma. Lástima que no logró nada, pero aquí sigue. Él nos puede platicar esa historia. Rodrigo, ¿tú votas por la concesión, sí o no? Necesito tu posición política vigente aquí presente. ¿La concesión? Sí, es hora de... No. No le quitabas la concesión. ¿No al tipo al Salinas? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya abusó demasiado, ya tiene un acaparamiento total de... Pues ya son monopolios. Lo que también por otro lado se podría pensar que al quitarle varias empresas, podría quitarle el empleo a varias familias mexicanas. Esa es como que alguna explicación u otro ángulo de la historia en donde este señor se está, digamos que, justificando, porque le da mucho trabajo a muchas familias en sus empresas. Entonces, bueno, si nos quieren comentar algunos que sean empleados de estas empresas, ahí en nuestras redes, y vamos a saber si realmente están de acuerdo o no. De acuerdo a esto, ya perdí. Yo creo que algunos sí, pero... O sea, invite, digamos, a... Mira, podríamos hacerlo... Eso que comentas de ese ejercicio sería muy saludable, porque recordemos que Salinas Pliego, cuando detona la pandemia de COVID-19, él obliga a sus empleados a ir a trabajar, a presentarse a trabajar, y de hecho es una de las primeras iniciativas que tiene con el presidente López Obrador. El último minuto de la mesa roja, ¿cómo hicieron? ¿Nos siguen grabando? Cerramos. El asunto, yo coincido con eso, es una cuestión que se tiene que atender con más detenimiento. Hay que revisar las concesiones, hay que ver todo el asunto también de las casas de juego, que además es el último escándalo. Parece que ahí hay un asunto de lavado de dinero importante, y tampoco hay que olvidar en qué momento fue cuando se empezaron a dar esas licencias, que fue en tiempos todavía de Felipe Calderón, cuando Santiago Krill fue secretario de Gobernación y fue quien soltó a diestra y siniestra ese asunto. No había casinos aquí en el país. Entonces, evidentemente, si como cierre tenemos 10 segundos, por supuesto, que le quiten. Acuérdense que ahora no es concesión por toda la ley de telecomunicaciones, que en su momento la telebancada, de la que por cierto una de sus hijitas de Salinas Pliego fue también, Ninfa Salinas, fue legisladora, porque ahora le gusta llenarse la boca al hablar de los gobiernícolas. Su hija fue en propia boca suya una gobiernícola y legisló a favor de su padre. Otro evidente conflicto de intereses. Sí, por la licencia, que se la quiten o que no se la quiten. Que se la quiten y que pague impuestos. Que pague sus impuestos. Señores de la Suprema Corte, que se la quiten. Señora Claudia Sheinbaum, por favor, doctora, haga lo propio. Y señores de la Suprema Corte,
esos 30 millones de dólares que le prestó Raúl Salinas, anéxesenlos a la cuenta que nos tiene pendiente. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchachos. Gracias. Nos vemos a la próxima. Fantasma Rojo. Adiós. Adiós. Camarada.